Sí, ya está grabando. Bueno, entonces sí, vamos a grabar la clase en este momento ya. Entonces voy a repetir el primer texto para que les quede completo. Perfecto. Entonces, para la enseñanza de nuestra asignatura, Introducción a la Arquitectura, conociendo la evolución histórica de la arquitectura, consideré poner el mayor énfasis en las fuentes de la modernidad y su conexión con la actualidad de nuestra realidad. Y con ello llegar a lo que hoy conocemos como arquitectura moderna, arquitectura internacional o funcional, que fue el resultado de la divulgación de un proceso de ideas. Vean que un proceso de ideas, todavía no de obras, sino proceso de ideas nuevas, iniciado a fines del siglo XIX, y cuyo pionero fue William Morris, un decorador, les decía, de interiores, en Inglaterra desde 1857. En adelante, periodo que es muy bien relatado por el autor Nikolaus Pevsner en su libro Pioneros del Diseño Moderno. Este libro de Pevsner es un libro antiguo, pero estos autores antiguos, digamos, son sumamente detallistas. La primera edición en inglés de este libro de Pevsner es del año 1936. Y la primera edición en español que nos llega fue en 1958. Pero como les digo, estos autores son de un gran detalle en citar las fuentes. Si cita a un autor, le dice a usted, mire, eso está evidenciado en tal documento, en tal libro, en tal conferencia. De allí la autoridad de que a pesar de los años se volvió un clásico. Un clásico quiere decir que es un libro que aunque pase el tiempo, uno puede seguir leyendo. Ese es un clásico. Ese proceso de divulgación de nuevas ideas con respecto al diseño de la arquitectura y la construcción, nuevas ideas con respecto al diseño de la arquitectura y la construcción, fue muy a contracorriente de estas disciplinas en ese momento. ¿Por qué quiere decir contracorriente? Que era un pequeño grupo que opinaba que la arquitectura y el arte interior de los edificios, digamos, necesitaban otra manera de plantearse. Porque en ese momento lo que se diseñaba era lo que se llamó el neoclásico. Neoclásico quiere decir que los clientes querían que sus obras tengan estilos góticos o estilos renacentistas, romanos, etc. Y así con ese estilo querían que tengan, por ejemplo, sus fachadas. Y el interior, digamos, los muebleros imitaban las diferentes piezas de sillas, mesas, digamos, de esa época antigua. Entonces, eso es lo que había en la mentalidad de los clientes de esa época. Y de repente vienen estos nuevos, que no eran muchos, William Morris prácticamente estaba solo, y comienzan a decir, mire, tenemos que cambiar las cosas. Ya no es un asunto de artesanía, sino es otro momento histórico, y entonces ese otro momento histórico, vamos a decir, era la presencia de las máquinas, porque todo lo anterior se hacía con artesanía, con herramientas manuales, no con máquinas. Y entonces aparecen en Inglaterra las máquinas impulsadas por la energía de vapor. Aparece la electricidad. Y aparecen materiales nuevos como el hormigón, el hierro, el acero y el vidrio. Así como las industrias con fábricas de producción en masa, en serie. La artesanía hacía una obra y el artesano lo hacía desde el comienzo hasta el final. La producción en serie es que es un grupo de
de trabajadores en que uno pone un tornillo y le pasa al lado, el otro pone una placa, el otro pone una rueda, y es lo que se llama la producción en masa y en serie, y el resultado son que en un día se producen cientos y miles, vamos a decir, de productos. No es ya uno solo como resultado de la obra de un artesano que hace el proceso desde el comienzo hasta que termina. Entonces, a esa manera artesanal es que se comienza a cuestionar con estas nuevas industrias, diseños tipificados con patrones. Quiere decir que usted tiene una horma para hacer un ladrillo y hace miles y miles de ladrillos con esas hormas, vamos a decir. Moldes de diseño estilizados que buscaban calidad. Y dejan de lado a las herramientas, dejan de lado a la ornamentación y a los estilos neoclásicos. Entonces le dije neoclásico, neo quiere decir nuevo, traer lo antiguo al presente quiere decir neoclásico. Y era justamente lo que le dije, lo gótico, lo griego, lo romano. Querían eso como fachada. Las villas romanas, por ejemplo, digamos, o las grandes obras romanas que conocemos. El arte era antes individualista. Desde luego que la obra de estos artistas muy individualistas era muy apreciado por la élite de los acaudalados conocedores de muy fina sensibilidad. Entonces, toda esa artesanía, digamos, vamos a decir, de gran detalle, era para una élite. Una élite quiere decir unos pocas personalidades que tenían suficiente dinero para, y tenían también conocimiento de las obras, los diferentes autores clásicos, y entonces pedían eso para ellos. Pero eso no era popular. Ninguna de esas obras estarán en los museos, en las viviendas de estos millonarios, pero no es para el pueblo. Y entonces el hecho de hacer una producción en masa y en serie da la idea de que serán muchos productos que a lo mejor después pueden ser puestos en el mercado y según su precio pueden llegar al alcance también de poblaciones de menos ingresos. Entonces ven ustedes que ahí hay vamos a decir, una especie de choque entre el pasado, que era de mucha élite, probablemente de monarquías, y lo que podría ser el pueblo. Y como enseguida vamos a ver, eso tiene una fuente que voy a explicar enseguida. ¿Por qué ocurre eso? Sería la pregunta que nos ayuda a... y esas dos fuentes, creo que puse en la clase pasada, eran la Revolución Francesa, en 1797, y la Revolución Industrial que estamos ahora estudiando. Esos dos elementos son los que transforman un poco el pasado elitista, monárquico y autoritario de las monarquías. Si bien las ideas nuevas vinieron de Londres, así como del solitario Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, yo mostré obras de él en la clase pasada. Casa de la Cascada. Sí, ya la estoy en pieza. Pero, no, 1 hora y media no dura este. Por favor, cierren su micrófono, por favor. Entonces decía que si bien las ideas nuevas que vinieran de Londres, de este gran autor Morris, así como del solitario Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright era aquel arquitecto que yo mostré en la clase pasada, de su obra La Casa sobre la Cascada, que es norteamericano, pero prácticamente solo él era el que opinaba que la arquitectura debía evolucionar y dejarse del neoclasicismo. Entonces fue en Alemania que alcanzaron realizaciones importantes. Y en 1919 se crea en Weimar se pronuncia en alemán,
una escuela que se llamó Staat, quiere decir Estado, Liches, quiere decir enseñanza, Bauhaus, aquí la U tiene que estar antes de la H, Bau, sin esta H, Bauhaus. Y cuyo primer director fue el arquitecto Walter Gropius, que mencioné también en clase pasada. Y en la enseñanza puso a 2 puntos, y vean esta frase: trabajar por un nuevo espíritu de la época, la construcción. Nuevos espíritus son esas nuevas ideas referidas al diseño. Este concepto es muy importante. Gropius tiene unos pequeños textos dirigidos a los estudiantes de arquitectura. Tenemos que buscar ese texto para estar al alcance de ustedes. Y él le dice al estudiante, aquí lo que hay que hacer es tener un nuevo espíritu de la época. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿cuál es el espíritu de la época en eso? Y es lo que les dije, el espíritu de la máquina, el espíritu de la producción industrial, para que una obra pueda tener una multiplicación inmensa, que pueda ir al mercado para que sea comprada, vamos a decir, con el máximo número de población. Y eso también toca a la vivienda, a la casa. Y más en Europa, porque ¿qué había en Europa en este momento? Hablo de 1945 en adelante ahora. Era que acá había acabado la Segunda Guerra Mundial y Europa quedó destruida. Y en especial Alemania, ¿no? De Alemania era nada, puro ceniza. Vean que estos grandes autores, digamos, tenían que atender entonces la reconstrucción de sus países. Y ahí no se podía hacer una casa artesanalmente y después otra, sino que había que meter el tema de la vivienda como en una fábrica para que salieran cantidades de vivienda, porque había muchísimas familias que necesitaban la casa. Por eso hay un concepto histórico del arquitecto, el gran arquitecto Le Corbusier, que leemos todo en las diferentes carreras de arquitectura, que dice: la vivienda es una máquina para habitar. Anoten un poco eso en su cuaderno. Le Corbusier, la casa es una máquina para habitar. Cualquiera diría ahora, pero ¿cómo? Nosotros ahora leemos eso y decimos, caramba, ¿cómo se animó a decir eso? No, es que era su época, una Europa devastada que necesitaba millones de casas, se necesitaba un nuevo espíritu industrial para que se produjeran cantidades de casas para cantidad de familias necesitadas. ¿Máquina para qué, profe? Para habitar, para vivir. Listo. La casa tiene que ser una máquina para uno vivir. Hablo 1945, después de la Guerra Mundial, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Hoy ninguno de nosotros diría eso, porque ya creemos, nuestro espíritu ya es de una época diferente y creemos que la casa donde vamos a vivir no tiene que ser nomás una máquina, entendiendo lo que es una máquina, ¿no? Un producto que no siente, un producto, vamos a decir, repetido, etcétera, etcétera. Pero ahí nomás les digo por qué salió ese concepto, porque había toda una serie de países que habían terminado una guerra devastadora y había que reconstruirlo. Entonces el aporte de los arquitectos fue hacer nuevos programas, nuevas arquitecturas, pero que sean repetibles, que se hagan muchas y en forma industrial. Ahora, anoten muy bien esto: trabajar por un nuevo espíritu de la época, la construcción. Y métanle la arquitectura. Porque de aquí sale una pregunta para nosotros ahora.
¿cuál sería el espíritu nuestro ahora, de nuestra época, en encarnación, que sea válido para la construcción y la arquitectura? ¿Anotaron eso? ¿Cuál sería nuestro espíritu? Hubo un papa que muy famoso, Juan XXIII, y él decía, el signo de los tiempos, decía. Cada época tiene un signo, tiene un símbolo. Entonces, espíritu de la época es el signo de los tiempos. En ese caso, una guerra que termina y hay que reconstruir. ¿Cuál sería nuestro signo de los tiempos ahora? Abril de 2020. En su trabajo práctico, el que vamos a continuar, el que comenzamos la clase, tomen un poco y busquen una respuesta para eso. Aunque sea, ensáyenlo más. No les pido, señor, no les pido la... Ah, sí. Tenemos acá enfrente en la pantalla el concepto de Walter Gropius, el gran arquitecto alemán. Trabajar por un nuevo espíritu de la época, la construcción y la arquitectura. ¿Cierto? Pero eso lo hizo, les dije, en 1945, 46, 47, que acababa la Segunda Guerra Mundial de terminar y tenía un país devastado, completamente devastado. Entonces, lo que se necesitaba de los arquitectos y la arquitectura era la construcción de muchas casas, para atender a las familias que estaban sin casas. Y ahí entonces el nuevo espíritu de la época era un espíritu industrial y de producción en serie para que el producto se haga en grandes cantidades. Eso era en esa época. Entonces la idea que yo les planteo es, ¿cuál sería la respuesta que damos nosotros a esa pregunta hoy y ahora? ¿Cuál sería nuestro espíritu de esta época para la construcción y la arquitectura en encarnación? Anoten un poco la pregunta y ensayen ustedes respuestas. Profe, Sí, voy a dar un pensamiento con respecto a su pregunta. dígalo. Adelante. Sería, para mí, personalmente, sería, ecologismo sería actualmente para mí. Sí. Sí, una dimensión ecológica en la arquitectura es lo que usted dice, ¿no? Exactamente. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, entonces usted a lo mejor puede imaginar qué programas de la arquitectura pueden atender ese espíritu. ¿Cierto? Programas de la arquitectura son fábricas, casas, teatros, centros de diversión. Esos son los programas de arquitectura que son respuesta a necesidades de la gente. Entonces la pregunta que sería es, ¿qué necesidades de la gente pudiera responder ese espíritu ecológico? Es para ensayar nomás, hay que imaginar y ensayar. Porque así hacían antes los grandes maestros. Eso nomás es la idea del ejercicio. Entonces, les paso a todos que tomen nota de esto y en el escrito que les voy a pedir, tome eso como un intento de buscar en su imaginación algunas respuestas. No crean que eso va a ser lo único. No, ideas, lluvia de ideas es lo que necesitamos para ir hacia la creatividad. Entonces ahora, acá aparece Walter Gropius creó, digamos, podríamos llamar una carrera de diseño y arquitectura que se llamó Bauhaus. Esto viene del alemán, quiere decir casa. Y él planteaba en su declaración de principios
estos conceptos que están aquí. Que tomen nota. Y, digamos, traduce en estos conceptos la idea que tenía Gropius de lo que debe ser el diseño, la arquitectura y el urbanismo de su época. Y vean ustedes, conectar la importancia de la teoría con la práctica. Qué fantástico, ¿no? ¿Cómo conectamos la teoría con la práctica? O sea, esto que estamos hablando ahora, ¿cómo la podemos después, con ejercicios, volverlo práctica? Entonces, eso se preguntaba ya Gropius en 1920. Porque antes que él, en la época que les dije del neoclásico, se separaba la teoría de la práctica. No estaba conectada. Introducir el diseño dentro de una sociedad industrial. Acá está otra vez, ¿no? Rompiendo con la vieja jerarquía del arte. Hablamos de las herramientas versus la máquina, ¿no? Entonces, vamos a asumir ya que hay una máquina, dice Gropius, y vamos a sacarle el partido para resolver nuestros problemas de construcción, arquitectura y diseño. Su programa educativo serviría de modelo para futuras escuelas y universidades. Él lo que quiso construir y enseñar en la Bauhaus era un nuevo modelo educativo. Y lo hizo muy bien por la influencia que tuvo después en todo el planeta. Amplía Gropius. El uso de la experimentación y la resolución de problemas en el campo de la educación artística. Experimentación y resolución de problemas. O sea, la investigación previa al diseño. Entre la respuesta que recibí de colegas de ustedes, varias estudiantes mostraron su interés en la investigación. Y entonces, nosotros como docentes tenemos, digamos, la obligación de ofrecerle todo lo que necesite para que también desarrolle esa dimensión investigativa. Eso también se va aprendiendo con la práctica. Vea ustedes que estamos en el segundo curso, ya tercer semestre de nuestra carrera de arquitectura que nació el año pasado. Y de todos los estudiantes de arquitectura, un estudiante de arquitectura mostró interés de las clases, así, de estas clases. Después decía, profesor, usted mencionó tal libro, ¿tiene a mano o dónde puedo conseguir ese libro? Y así fui orientándole y leyó varios libros y después ya, una vez, di un ejercicio así en el curso y todos los otros compañeros, la respuesta fue muy lineal, así. A la pregunta A contestó A'. La pregunta B, B'. En cambio, este estudiante tomó el ejercicio como un desafío para él a su creatividad. Y entonces, a partir de ahí, planteó un tema en el que puso a su atención estudiar un poco los tipos de casas que hay en su ciudad, en su comunidad. La primera vez que él se preguntó, bueno, hay varias clases de casas. Bueno, voy a estudiar un poco qué tipos de casas hay aquí. Y arrancó así. Al principio con fotografías, después traía unos primeros relatos. ¿Cómo? Para enviarle el link de la gente que hace el número a alguien. Así le pasó. Sí. Pero está por terminar. Sí, por favor, que alguien me haga conocer su link, su número de teléfono, para después dejarle. Por ahora, pasarle. Sí, en un minuto se corta, pues. Entonces, por favor, me hacen llegar su número de teléfono. Urgente. Profe, con el mismo link se puede ingresar otra vez. Ah, ok. Bueno, listo. Ya termina, después volvemos a abrir, ¿no? Entonces, estaba hablando de la investigación.
Esto hizo que el término bellas artes, entre comillas, fuera repensado por artes visuales. Repensar es poner en cuestionamiento eso que existe y comenzar a mirar de otra manera, consiguiendo que dejaran de ser consideradas como un adjunto de las humanidades y se vieran más como una ciencia con su proceso de investigación. Esto ratifica el interés que nosotros tenemos en la investigación. En una época en la que se temía que la producción en masa arrancara a los productos su alma y parecía que el arte perdía su propósito en la sociedad, la Bauhaus se esforzó en unir creatividad y producción para crear un diseño para el día a día. Y este es el pensamiento, la visión de Walter Gropius para su escuela Bauhaus. Entonces se nos va a cortar y después vuelvo otra vez a abrir.